Tengan todos muy buenos días. Tengan un saludo de parte del capítulo técnico IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Eduardo Alvarado, miembro de este capítulo estudiantil, y antes que todo me gustaría agradecerles por vuestra participación en nuestro CONGRSS of Geoscience and Remote Sensing, CONGRSS en su tercera edición. Este día será dedicado a la realización de las actividades coordinadas por el Artificial Intelligence and Data Science Club y para continuar con dichas actividades, nuestro club tiene el placer de traerles la ponencia titulada Análisis del curso en redes sociales sobre la relación educativa en tiempos de COVID-19, que será dirigida por los profesionales multidisciplinarios Mauricio Enrique Erazo Alfaro, licenciado en Historia, y Ronaldo Armando Canizales Turcios, licenciado en Ciencias de la Computación. En este momento se dará inicio. Previo al inicio de esta actividad, déjenme contarles un poco sobre el récord profesional de nuestros ponentes. Mauricio Enrique Erazo es licenciado en Historia, graduado de la Universidad de El Salvador y cursando una maestría en Política y Evaluación Educativa en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Actualmente es investigador educativo del Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, y Ronaldo Armando Canizales Turcios es licenciado en Ciencias de la Computación, graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es catedrático e investigador del Departamento de Electrónica e Informática de la UCA, además de ser docente invitado por el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Granada, UGR, España, y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con el Observatorio de Amenazas Naturales del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestros ponentes. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. La agenda para este webinar está compuesta de la siguiente manera. En la primera parte vamos a dar la definición de qué entendemos por relación educativa, que es el eje central de esta ponencia. La segunda parte estará compuesta por la explicación de la metodología, principalmente el método de minería de texto y procesamiento natural del lenguaje natural. Posteriormente vamos a comentar los resultados producto de la metodología implementada. Y finalmente vamos a terminar con las conclusiones y reflexiones sobre lo elaborado. Siguiente, por favor. Bueno, la primera sección, definición. ¿Qué entendemos por relación educativa? Siguiente. Ahora bien, ante la complejidad de fenómenos sociales, políticos y económicos que acontecen alrededor y dentro de la educación, diversos autores han sugerido el abordaje de las políticas o los planes educativos desde una perspectiva ecológica. ¿Qué significa, en pocas palabras, una perspectiva ecológica? Bueno, estudiar los planes educativos bajo un panorama similar a un ecosistema en las ciencias naturales. Ahora bien, en términos más puntuales, una perspectiva ecológica hace referencia a situar las acciones educativas dentro de un ambiente en donde estas acciones existen con elementos internos y externos de la realidad, los cuales se ven afectados o afectan los procesos de formulación y ejecución de los planes o las políticas educativas. Siguiente, por favor. ¿A qué nos referimos con elementos externos? Bueno, son todas aquellas dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que están presentes fuera de un sistema educativo o en el contexto que lo rodea. Sobre los elementos internos, específicamente nos hacemos referencia a las interacciones y recíprocas influencias que los actores educativos interesados o involucrados en la educación desarrollan dentro de los niveles y las estructuras que conforman el sistema educativo. Es decir, estudiantes y docentes en el ámbito escolar, la familia desde su hogar, los directivos escolares y la burocracia del Ministerio de Educación Central. Siguiente.
Para tener una idea esquemática de lo que estoy mencionando, esta es la idea central. Es decir, nosotros tenemos el ambiente, la ecología. En el centro se encuentra la acción educativa, por ejemplo, un plan o una política, pero este marco analítico lo que nos permite es entender de que la acción educativa no está aislada, sino que interactúa con los elementos externos que ya mencioné, dinámicas sociales, políticas, económicas, y con elementos internos, que es la interacción entre las personas. Siguiente. Entonces, nuestro panorama ecológico, nuestro panorama analítico a desarrollar en esta presentación es la siguiente. Como elemento externo tenemos la pandemia por COVID-19. El plan educativo de interés es el que actualmente se está llevando a cabo, el plan de continuidad educativa durante la pandemia, y los elementos internos son efectivamente las interacciones de los actores educativos, es decir, estudiantes, docentes, familias, directivos y burócratas. Ahora bien, siguiente, perdón. Ahora, en el punto central aquí es de que, dado que a nosotros nos interesó la manera en que los actores educativos se relacionan en este contexto de la pandemia, nos presentamos con una realidad que aún sigue presente. La comunicación humana se ha condicionado por motivos de prevención a la interacción virtual. Es decir, los actores educativos, docentes, padres, directivos, se comunican ya sea por plataformas educativas como esta o a través de las redes sociales. Entonces, dada esa situación, a nosotros nos ha interesado, bueno, ¿cuál fue la interacción de los diversos actores educativos en la red social Twitter? Esto tiene relevancia por una razón. Una encuesta llevada a cabo por el Ministerio de Educación, con apoyo de la Innovation for Poverty in Action, el Banco Interamericano de Desarrollo, a 3.246 docentes sobre sus experiencias de la pandemia, reportaron de que ellos se sentían abrumados y consideraban que su carga académica equivalía a las 24 horas del día, porque la comunicación que ellos entablaban con padres de familia a través de WhatsApp y llamadas telefónicas era abrumante. Esta comunicación muy intensa, reportaban los docentes en la encuesta, les generó estrés, agotamiento, pesimismo sobre su labor como educadores. Y resulta muy interesante que en esa encuesta los docentes, o el 71% de ellos, mencionaron de que los canales de comunicación, como el teléfono celular y el WhatsApp, no eran los medios ideales para la comunicación entre ellos y las familias. Entonces, es por este panorama que a nosotros nos llamó la atención investigar o explorar cómo es esa comunicación en otras plataformas, que en este caso hemos escogido Twitter. Siguiente. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, pues, buenos días. Muchas gracias ahí por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Yo les voy a hablar un poco acerca ya de la perspectiva informática, la perspectiva de ciencia de datos, de cuál es, en primer lugar, pues, la metodología para poder lograr todo esto que el compañero acaba de explicar y, pues, en segunda instancia, los resultados que encontramos. Bueno, hablando un poco de... la metodología que seguimos se puede dividir en 4 pasos, ¿verdad? El primero de ellos es la recopilación de los datos. Como había mencionado mi compañero, nosotros decidimos utilizar datos de publicaciones en la red social de Twitter, ¿verdad? De que, pues, para aquellas personas que estén familiarizadas con el tratamiento de los datos, son información bastante no estructurada, ¿verdad? Es decir, si nosotros ordenamos, es mucho más fácil tratar con datos estructurados, por ejemplo, que estén dentro de un Excel, un Excel o algo así. Ya irnos a un esquema de un input de datos no estructurado, pues, agrega un poco de dificultad al asunto, porque digamos que cualquier persona puede escribir cualquier cosa, incluso con errores de ortografía, con etiquetas, con enlaces, etcétera, etcétera, imágenes, videos, audios y todo eso. Entonces, el primer paso, pues, de todo proyecto que involucra, pues, ciencia de datos es la recopilación de los datos y todo esto, hasta dejarlo ya un cierto nivel de orden, ¿verdad? Homogeneizados. Y en este caso, pues, mi compañero y yo hicimos un conglomerado CSV. El segundo paso
sería todo este preprocesamiento, es decir, desde que tenemos todos los datos ya más o menos conglomerados, hay una serie de etapas que voy a mencionar más adelante, que empieza con la limpieza, el tokenizado, stop word, obtener los lemas. Esto lo voy a mencionar un poco más adelante. Pero digamos, todo este paso es ya dejarlo listo, solo para ya empezar a tratarlo estadísticamente, para poder ya utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje natural y otros tipos de algoritmos para encontrar ciertos hallazgos estadísticos. El tercer paso es el análisis exploratorio, ¿verdad? Como un paso inicial, ¿verdad? Utilizando pues estadística básica para conocer pues frecuencias, hacer clusterizaciones, hacer eso, ¿verdad? Grupos de usuarios, ver más o menos cómo se comportan en el tiempo, ¿verdad? De esto les traemos un par de gráficas interesantes. Y pues ya finalmente entramos pues a la parte ya más pesada, pues hablando desde la perspectiva informática, que sería ya utilizar técnicas de inteligencia artificial, específicamente el procesamiento del lenguaje natural. De estas pues existen muchas, pero para el webinar de este día nos vamos a centrar en dos. El primero es el análisis de sentimiento y el segundo es el modelado de tópicos. ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Con qué se come? Lo vamos a hablar dentro de un par de minutos. En primer lugar, digamos, para ser un poco más específicos, la recopilación sería, trabajamos con una cantidad de 5 cifras de tweets, logramos recabar 10.000 tweets entre marzo y diciembre del 2020, ¿verdad? Siempre en el marco de la pandemia. Para aquellas personas curiosas, pues, hemos utilizado para esta parte el lenguaje de programación Python, ¿verdad? Esos son, por cierto, son tweets de todas aquellas personas que en el marco de la pandemia hayan hecho alguna referencia, alguna relación a la actual ministra de Educación, ¿verdad? Hanani. Ya los siguientes 4 pasos, ¿verdad? El preprocesamiento, análisis exploratorio y lo que tiene que ver con lenguaje natural, pues lo hemos hecho en el lenguaje de programación R. Y digamos aquí voy a empezar a detallar un poco, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el preprocesamiento es el primero, ¿verdad? Que ya les hablé hace un par de minutos. Tenemos una primera instancia que sería la limpieza, es decir, digamos, creo que dicha red social no es ajena para ninguno de los que estamos acá. De ustedes sabrán, digamos, que los datos son muy heterogéneos. Para algunas personas escribirán solo texto, otras pondrán enlaces, otras pondrán etiquetas, hashtags, otras pondrán videos, otras pondrán cualquier cosa. Ahora, cuando uno se mete a analizar textos de redes sociales, pues puede encontrar virtualmente cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pues el primer paso es eso, ¿verdad? La limpieza de todas estas etiquetas y todo, digamos, los datos que no nos aportan para nuestro estudio. El siguiente paso, pues, es la tokenización, ¿verdad? ¿Qué significa la tokenización? Por ejemplo, digamos, tenemos algún mensaje que sería, digamos, muy buenos días, por ejemplo, por decir algo bastante sencillo. Entonces, la tokenización lo que trata es de que agarramos esa frase, digamos, y la vamos a subdividir en sus elementos más atómicos, ¿verdad? Sus elementos más, la unidad mínima de comunicación, que sería, por ejemplo, cada una de las palabras individuales, cada uno de los signos de puntuación, cada uno de cualquier elemento que se encuentra ahí. Luego, pues, nos vamos a una fase de eliminación de stop words, es decir, aquellos elementos del español, por ejemplo, nexos, pronombres o elementos que vemos que no nos aportan mucho, por ejemplo, a, de, los, de, o algunos signos de puntuación. Todo esto se elimina, pues, porque no nos interesa cuantificarlos o no nos aporta mucho, ¿verdad? Ese es el siguiente paso. Finalmente, pues vamos a una lematización, es decir, a una homogeneización de todas las palabras, es decir, retiramos plurales, por ejemplo, todos nos vamos a singulares, retiramos géneros, sino que nos vamos cabal a la base de las palabras, ¿verdad? Eso tiene que ver un poco ahí con la parte de lingüística, ¿verdad? Entonces, ese sería el preprocesamiento. Tenemos ya todos los... en el final nos quedamos con todos los tokens, con todos los lemas, y a partir de eso empezamos la siguiente fase. La cantidad exacta la menciono después, anda ahí, no me recuerdo bien, creo que 145.000 tokens, creo más o menos. Más adelante les voy a confirmar. Bueno, ya teniendo toda esta pequeña base de datos, digamos, nos vamos a la siguiente parte, que es el análisis exploratorio, que es, bueno, creo que no es ajeno para todas las personas que están aquí, son ver cómo se comporta, sacar datos de frecuencia, comportamientos temporales, etcétera. Un panorama, ¿ya? Y pues finalmente nos vamos ya a la parte, pues digamos, el meollo, ¿verdad? Lo más interesante de todo, que es el análisis de sentimiento, en el cual me voy a detener bastante más adelante, y el modelado de tópicos, ¿verdad? No sé si les es familiar el término modelado de tópicos. Lo que significa es, así a grandes rasgos,
Por ejemplo, tenemos 10.000 tweets, tenemos una cantidad grande de tweets. Entonces, ¿cómo pudiéramos clasificarlos en una cantidad pequeña de tipos, ¿verdad? ¿Cómo poder resumir 10.000 tweets en 7 frases, por ejemplo, que son las que nos salieron? Entonces, más o menos por esto va el modelado de tópicos. Si le damos una definición un poco más ortodoxa, sería, tenemos una cantidad n de documentos, entonces, ¿cómo podemos encontrar, digamos, 7 clústeres o 7 clasificaciones en lo cual todos estos documentos, digamos, caben ahí o tienen la mayor probabilidad de caber dentro de ellos? Entonces, el modelado de tópicos pues, se divide en 2 pasos. La primera es la estimación de la cantidad de tópicos. Para eso utilizamos ciertos indicadores. Utilizamos 4 para ser específicos, lo voy a mencionar. Y pues finalmente ya es la clasificación como tal, ¿verdad? ¿Qué documento? Cuando digo documento me refiero a qué conjunto de palabras, en este caso serían tweets, publicaciones, caben dentro de cada uno de los tópicos o clústeres, por si lo quieren ver de esa manera. Entonces, esta es la metodología que se siguió. Y ahora pues veamos los resultados, ¿verdad? Discutamos un poco acerca de qué fue lo que encontramos pues aplicando todo lo que les acabo de mencionar. En primer lugar, digamos, vamos de lo sencillo a lo complejo, pues veamos la frecuencia, digamos. Por ejemplo, digamos, un comentario. Nosotros utilizamos la API de Twitter, ¿verdad? La oficial, que si alguno la conoce, pues tiene sus ciertas limitantes, es decir, uno no puede venir y empezar a minar tweets así a lo loco, por decirlo de alguna forma, sino que tiene limitantes, por ejemplo, en el tiempo. Entonces, nosotros nos dedicamos a minar 1000 tweets por cada mes. Entonces, eso podemos ver aquí en la gráfica de la izquierda. Tenemos una cantidad constante de tweets, desde marzo hasta diciembre del año 2020. Ahora bien, si nosotros lo vemos de una granularidad más pequeña, si lo vemos por semana, entonces pudiéramos encontrar ciertas cosas bastante interesantes, como por ejemplo, digamos, podemos ver que en los meses de junio, julio, entonces hay una mayor densidad de tweets. ¿Por qué? Porque, digamos, los 1000 tweets que se pudieron recabar para ese mes están prácticamente conglomerados en una sola semana. Es decir, en otras palabras, que fueron los meses más activos que estuvieron todos los usuarios, ¿verdad? Los salvadoreños, interactuando con las cuentas de la ministra de Educación. Por el contrario, podemos ver aquí en la parte derecha, para los últimos meses del año, lo que sería de noviembre y diciembre, por ejemplo, los 1000 tweets que se consiguieron, pues fueron más distribuidos en el tiempo. Es decir, inclusive, pues tuvieron todo el mes para hacer esto. Es decir, que estos meses fueron pues mucho menos activos, ¿verdad? Lo cual pues tiene sentido, porque pues aquí en nuestro país esos meses son de vacaciones, ¿verdad? Entonces, tiene concordancia, digamos, este gráfico. Ahora, digamos, otra clasificación que consideramos conveniente hacer, y eso lo voy a retomar dentro de un par de minutos, es, digamos, tenemos todas las cuentas que hicieron toda esta cantidad de tweets, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo pudiéramos clasificarlas? Pero en base a la cantidad de tweets que hicieron. Por ejemplo, digamos, tenemos de los 10.000 tweets, los que representan el 9% de todas esas publicaciones fueron generadas únicamente por 4 cuentas, que por cierto son cuentas oficiales, las tenemos aquí: la Secretaría de Prensa de El Salvador, el Ministerio de Educación de El Salvador, el diario La Gaceta, ¿verdad? Fue en cuestión de educación el medio que estuvo más activo, ¿verdad? Superando a los demás por bastante, por lo menos en Twitter, y pues el usuario pues oficial de la ministra Hanani. Ahora, digamos, tenemos en otra clasificación, por ejemplo, todas aquellas personas que hicieron solamente un aporte. Es decir, nosotros lo llamamos usuarios esporádicos. Fueron tal vez padres de familia o tal vez alguna persona, o sea, población en general, que sí estuvieron colaborando, pero fue muy, muy esporádicamente, con algún comentario muy puntual, muy en particular, ¿verdad? De esto tenemos 3.417 tweets, ¿verdad? Que pues representan 34% de la población. Y pues después tenemos al resto, ¿verdad? Son usuarios comunes, tal vez padres de familia que sí estuvieron interactuando, pero no fueron de las cuentas que más lo hicieron, pero tampoco fueron tan esporádicas como haber hecho solo un aporte, ¿verdad? Esto se estarán preguntando, ¿por qué hago esta clasificación? Bueno, lo voy a retomar más adelante. Bueno, ahora se preguntarán, digamos, ¿qué tan diferente eran las 4 cuentas top
que hacían publicaciones respecto a todas las demás, pues bueno, aquí las tenemos, sí lo superan por bastante, ¿verdad? E inclusive, digamos, no fueron solamente cuentas oficiales las que estuvieron haciendo publicaciones alrededor de la ministra, sino que también personas comunes y corrientes, ¿verdad? Como ustedes y como yo, por ejemplo, digamos, Fernando Figo, Alberto 92, Marta Benavides, Angelin 9, por ejemplo, sí hicieron una cantidad representativa de tweets, pero tampoco fue tanto como en las cuentas oficiales. Ahora bien, ya entrando más en materia, hablemos un poco del análisis de sentimiento, ¿verdad? Donde aquí consideramos encontrar un dato bastante interesante. Podemos ver en color celeste los sentimientos positivos que se encontraron, digamos, reflejados en palabras de los tweets. En contraposición, podemos ver en color rojo, pues las palabras que denotaron algún sentimiento negativo. Entonces, aquí podemos encontrar, de estos dos gráficos podemos deducir un par de cosas interesantes. Por ejemplo, del de la izquierda, para empezar, en todo momento, o sea, en esta gráfica el eje X es el tiempo, ¿verdad? Va desde marzo hasta diciembre. En todo momento siempre hubieron más comentarios positivos que comentarios negativos. Se pueden ver y hay una gran diferencia. Por ejemplo, hubo una fluctuación, sí, digamos, hubieron más comentarios positivos ahí por principios mediados del año que ya después, pero siempre hubieron muchos más que los comentarios negativos. Podemos ver que comentarios negativos anduvo ahí aproximadamente por el 6%, positivos por el 15%. Ahora, digamos, si nosotros quisiéramos ya decir, bueno, en cantidad de tweets, ¿qué significa eso? Entonces podemos hacer esta otra gráfica a la derecha que trata de la proporción. Si lo vemos una proporción así macro, digamos, andaría más o menos por el 75%. ¿Qué significa esto? Es decir, que de cada 4 tweets que se publicaron alrededor de esta temática, 3 fueron positivos y 1 fue negativo. Es decir, pues, un dato interesante, ¿verdad? 3 fueron positivos y solamente 1 fue negativo. Digamos, la única excepción a eso, digamos, fue el mes de agosto, donde sí la cantidad de tweets positivos pues decayó y la cantidad de tweets negativos pues incrementó. Y digamos, solamente con el gráfico de la izquierda podríamos decir, bueno, aquí puede haber un problema bastante notorio, pero aquí en el gráfico de la derecha, al sacar ya la proporción entre positivos y negativos solamente, podemos ver que si bien bajó esa proporción, pero tampoco tanto, sino que bajó de un 70 a 75 a un 60%, por decir algo. Así que pues este es el panorama general, sentimientos positivos y negativos. Ahora desglosemos esto en más sentimientos. Por ejemplo, aquí vamos a hablar un poco acerca de, digamos, de la ira o el enojo, la anticipación, el disgusto, el miedo, el gozo o la alegría, la tristeza, sorpresa y confianza. Centrémonos en el gráfico de la izquierda. Aquí podemos ver de que los 4 sentimientos así más particulares que estuvieron más frecuentes fueron pues sentimientos positivos. Podemos ver aquí, digamos, este rosado significa la confianza, palabras que denotaban confianza. Este color mostaza significa anticipación. Este como celeste significa gozo o alegría, por ejemplo. Y este morado significa sorpresa. Es decir, fueron sentimientos que no pudiéramos clasificar tal como negativos, digamos. Entonces, eso es una buena noticia, digamos. Ahora, los 4 sentimientos menos frecuentes, el otro lado de la moneda, fueron sentimientos más negativos. Por ejemplo, digamos, el azul es tristeza como tal, el rojo es ira o enojo, por ejemplo, y estos 2 verdes de aquí al fondo son miedo y son disgusto también. Entonces, si bien sí estuvieron presentes, porque pues, o sea, siempre va a haber un poco de todo, pero estuvieron presentes en mucha menor medida que estos otros sentimientos, ¿verdad? Y aquel que pues de manera individual pues fue el más frecuente de todos, fue el de confianza, ¿verdad? Este rosado que podemos ver aquí, ¿verdad? Lo cual es bastante bueno, ¿verdad? Y ahora, si sacamos un gráfico stack chart, podemos ver los porcentajes entre ellos. Podemos ver que en los primeros meses, ¿verdad? Desde marzo hasta ahí por agosto más o menos, hubieron ciertas fluctuaciones, es decir, a veces había más confianza, a veces menos, había más disgusto, a veces había menos disgusto, entonces siempre cada uno en su proporción, pero estaba como, no eran valores constantes. Ahora bien, en los últimos 4 meses del año, aquí podemos ver que ya esto se estabilizó, es decir, pudiéramos suponer ya las personas se fueron acostumbrando, los problemas se resolvieron, o las personas se acostumbraron a ellos, no lo sé, pero sí podemos ver que en cuanto a sentimientos de las publicaciones, esto es estable. Y, ok. Vale.
Bueno, esto es en cuanto a sentimientos de una perspectiva más macro, digamos. Ahora, si vamos a sentimientos ya individuales, pues algo que queríamos mostrar, digamos, una tendencia interesante. Por ejemplo, los 4 sentimientos que tuvieron una tendencia más interesante son la confianza, la sorpresa, el disgusto y el enojo. Por ejemplo, la confianza se mantuvo más o menos constante durante todo el año y tuvo un aumento ahí por diciembre más o menos. Anda aproximadamente por un 0.10. Esto significa que de cada 100 palabras que se utilizaban, pues 10 denotaban cierto grado de confianza. Pues en lo personal, pues considero que eso es bastante frecuente. Ahora, digamos la sorpresa. La sorpresa pues se tuvo más o menos constante ahí por un 0.05, 0.06, es decir, de cada 100 palabras que se utilizaban, pues 6 más o menos denotaban una sorpresa. Y esta tuvo mucha más frecuencia ahí por el principio, por abril, digamos, tiene sentido, pues iba iniciando la pandemia, todo esto era nuevo para todos. El disgusto, por el contrario, digamos, se mantuvo más o menos bajo, alrededor de 0.01, 0.015, es decir, que de cada 100 palabras, pues una o una y media denotaba disgusto. Lo mismo sucede con el enojo, solo que aquí podemos ver una clara tendencia a disminuir, es decir, si se fijan, más o menos por marzo, digamos, al empezar la pandemia, andaba casi rozando el 0.05, es decir, de cada 100 palabras, 5 eran de enojo, pero digamos, esto fue disminuyendo hasta ya el cierre del año escolar en 0.02, es decir, solamente 2 palabras de cada 100. Entonces, pues consideramos interesante esto. Ahora bien, en cuanto al análisis de sentimiento, estos gráficos que están aquí, me voy a tener un par de minutos, ¿verdad? Son, alguien pudiera pensar, vaya, tenemos toda la cantidad de tweets que se analizaron. Entonces, ¿será que aquellas cuentas oficiales, aquellas cuentas que hicieron muchos más tweets que los demás, le agregan un sesgo a este análisis, a este análisis de sentimiento? Es decir, las cuentas oficiales hablaban cosas positivas, entonces eso podía ensombrecer o podía disminuir algunos comentarios negativos que hicieran personas que hacían solo un tweet. O sea, pudiera ser la pregunta. No hicimos esta pregunta, entonces por eso nació este análisis de aquí. La respuesta corta es que no, es decir, no vemos una diferencia estadística significativa entre aquellas cuentas que publicaban cientos de tweets y aquellos usuarios esporádicos que hacían solamente un tweet. En cuanto a sentimientos, era más o menos similar. Ahora, ya esa es la respuesta general. La respuesta más particular es la siguiente. Aquí, digamos, nos servimos de este tipo de gráfico de tela de araña, o en inglés se llama spider chart, que lo que hace es poder denotar varias dimensiones o varias características de un mismo fenómeno. Por ejemplo, si nos vamos aquí al lado izquierdo, podemos ver el spider chart de los 10.000 tweets que nosotros minamos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el positivismo es el que reinó, digamos, respecto a todos los demás sentimientos. El positivo es el que se vio más. La confianza también hubo bastante. Esto es todo en particular. La anticipación también. Y podemos ver aquí a la izquierda, digamos que el disgusto, el miedo, la ira, donde está la ira aquí arriba, pues hubieron mucho menos. Esto es el panorama general, tomándolos a todos. Ahora bien, por el contrario, digamos, si hacemos este mismo análisis, pero tomando en cuenta únicamente las 4 cuentas top, es decir, las que sí hicieron cientos de tweets cada una de ellas, que en particular solo estas 4 cuentas hicieron 800, si no me recuerdo. Ajá, hicieron casi 900 tweets. Casi 900 tweets todo esto, es decir, prácticamente casi que un 10%, un poco menos. Entonces podemos ver que el patrón es bastante similar, es decir, quizás sí hubiera incluso más tendencias positivas, más tendencias de confianza, lo cual tendría sentido, ¿vale? Pero ahora, lo realmente interesante es el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha son el 34% de usuarios, es decir, 3.400 personas, usuarios esporádicos que solamente hicieron un comentario en particular, un comentario en específico. Uno pudiera pensar, tal vez estas personas no hablaban tan positivamente, tal vez al hacer tan esporádica su participación lo hicieron para decir algo tal vez no tan constructivo. Pues la respuesta es que no. Si nosotros vemos este gráfico de la derecha, podemos ver que el patrón es casi que el mismo. Es decir, estas 3.400 personas que hicieron un comentario muy particular,
pues lucieron de forma positiva, denotaron confianza, denotaron anticipación, denotaron muy poco disgusto, es decir, hubo de todos los sentimientos, pero los sentimientos negativos como ira, miedo, disgusto, tristeza, pues hubieron mucho menos frecuencia que aquellos sentimientos positivos. Pero entonces, esta lámina en particular, pues con mi compañero, no me dejará mentir, consideramos algo bastante interesante. Y bueno, eso es todo en cuanto al análisis de sentimiento. Ahora bien, ya yendo pues al otro estudio, que sería el modelado de tópicos, que en resumen, ¿verdad? El modelado de tópicos responde la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo poder resumir 10.000 tweets en 7 frases? ¿Cómo poder hacer eso? Entonces, más o menos por esto va aquí. En una primera instancia, pues se hace una serie de pruebas estadísticas utilizando ciertas métricas. Tenemos aquí de Griffiths, de Cabo-San Juan, bueno, diferentes métricas. Entonces, encontramos que la cantidad óptima de clúster, de grupos, de tipos, clasificaciones, como ustedes desean llamarlo, tópicos, es 7. Entonces, esos 7, aquí lo denotamos por estos pequeños dibujos que los voy a explicar dentro de un minuto. Por cierto, digamos, aquí tengo este dato que se los prometí hace un par de minutos, que teníamos 145.000 tokens, ¿verdad? Dentro de esos son 9.600 palabras. Ahí va una mezcla de verbos, adjetivos, nombres y pronombres. Ahora bien, ¿cuáles son estas 7 frases? ¿Cuáles son estos 7 grupos? ¿Cuáles son estos 7 tópicos? Son los siguientes, ¿verdad? El tópico 1, bueno, por cierto, digamos, cuando pongo aquí tópico 1, 2, 3, 4, no me refiero a que el tópico 1 fue el que se repitió más y el tópico 7 fue el que se repitió menos. No, todos estos pues se clasificaron para que fueran igualmente frecuentes, ¿verdad? Entonces, el número solo significa, no significa que sea más o menos frecuente, por cierto. Ahora, el tópico 1 es comentarios negativos de parte de padres de familia, es decir, padres que denotaron pues cierta disgusto y se lo hacían notar a la ministra, pero importante, ahora que era vocabulario informal, es decir, del día a día, pero no habían palabras soeces, no habían malas palabras, era solo un reclamo, pero pues dentro de la cordialidad del asunto. Este es el tópico 1. El tópico 2 eran respuestas y noticias institucionales, es decir, tweets publicados pues, por cuentas oficiales, para vocabulario formal y generalmente eran tweets eran largos, ¿verdad? De una longitud considerable. El tópico 3 son actividades oficiales en las que ha participado la ministra junto con otras autoridades. Ahí el vocabulario que se utilizó aquí también era pues bastante formal. El tópico 4, pues, comentarios positivos de parte de padres de familia. Este va como en complemento con el tópico 1. Si el tópico 1 eran comentarios negativos de parte de familia, entonces también hubo una gran cantidad pues, de comentarios positivos, ¿verdad? Y hubieron algunos comentarios positivos también a favor de los docentes. Los últimos 3 tópicos son los siguientes. El tópico 5 son tweets que contienen o hacen referencia a Dios, frases positivas y en general, ¿verdad? Buenos deseos. Así que le deseamos lo mejor, bendiciones, etc. Ese era el tópico 5. El tópico 6 es específicamente dinero, o sea, comentarios que hacían referencia a dinero, a salarios, a pagos, a cuotas, mensualidades, de esto. ¿Verdad? Todo lo que tenía que ver con dinero era en el tópico 6, ¿verdad? Que era una cantidad considerable también de comentarios. Y pues finalmente el último tópico era, bueno, entre salvadoreños conocemos, a veces mucha gente pues tiende a mezclar política con esto, entonces eran comentarios con tinte político y aquí sí había una gran presencia de palabras soeces, comentarios negativos y bueno, ustedes ya sabrán qué era. Entonces pues este era el tópico 7. No entraré en detalles porque pues ya el tiempo, pues para cumplir con el tiempo, ¿verdad? Pero digamos el tópico 1, pues aquí hay alguna frase, ¿verdad? Esta presentación, circunstancia la podemos compartir. Estos son como comentarios más representativos, ¿verdad? El primero eran comentarios negativos de padres de familia. Aquí tenemos el tópico 2 y 3 eran comentarios más oficiales, ¿verdad? Aquí tenemos el tópico 3 también. Aquí solo mostrándose así, digamos, no voy a entrar en detalle aquí, ¿verdad? Porque también falta una parte. Tópico 4 eran comentarios positivos acerca de los padres de familia, pueden ver ahí. El tópico 5, digamos ahí comentarios bastante positivos, que relacionados más que todo con Dios. El tópico 6 más que todo con la parte del dinero, estos son los más representativos, más representación de este tópico. Y el tópico 7, pues por obvias razones, no lo puse aquí, ¿verdad? Para no
no poner palabras pues muy malsonantes en esta presentación. Y así que bueno, pues eso fue todo pues en cuanto a los resultados que obtuvimos. Ahí le cedo la palabra a mi compañero con las conclusiones de la perspectiva pues humanística. Bueno, la siguiente lámina, por favor. Bueno, si recordamos mi explicación del principio, ¿qué podemos o qué relación podemos nosotros establecer con lo que se acaba de explicar? Principalmente el análisis de sentimiento o la metodología en torno al tratamiento de Twitter con el lenguaje natural. Es lo siguiente. Acabamos de ver de que en Twitter las cuentas que comentaban alrededor de la ministra o citándola específicamente fueron en general positivas. ¿Qué relación tiene esto con otros hallazgos desde otros abordajes metodológicos que se hicieron a lo largo de la pandemia? Bueno, por ejemplo, una encuesta llevada a cabo por la Universidad Tecnológica sobre la percepción de la población en el ámbito de educación, padres de familia, padres y madres de familia, docentes, directivos, etcétera, sobre la gestión del Ministerio de Educación durante la pandemia. Fue positiva. Tipo de metodología. Ya si nos vamos al ámbito más social, a la percepción, al imaginario social, por su labor llevada a cabo durante la pandemia el año pasado. Entonces aquí es donde vemos que la metodología con Twitter arrojó resultados que son positivos, pero tienen una sintonía con otro tipo de investigaciones. Siguiente, por favor. Si se puede, bueno. Regresando a la temática que nos interesa, que es la relación educativa entre diferentes actores educativos, hay que hacer una aclaración. En este laboratorio, nosotros buscamos la relación a grandes rasgos entre la sociedad interesada en involucrar la educación alrededor de la ministra de Educación. Un análisis similar al de nosotros, pero más de carácter cualitativo y con una muestra bastante pequeña de tweets sobre la relación educativa entre docentes, familias y estudiantes en esta misma red social que nosotros hemos trabajado. Y lo que ella encontró al analizar los tweets negativos. Entonces, esto da una apertura para otro proyecto de investigación en el cual enfocarnos en Twitter, específicamente de aquellas palabras o temáticas que relacionaban a estos tres tipos de actores. Y es posible que los resultados encontrados en esto puedan cambiar. Si es cierto de que en la relación sociedad-ministra todo fue positivo, es posible que si nosotros estudiamos la relación entre docente, familias y estudiantes en Twitter, la situación cambie al lado contrario. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ya para concluir con nuestra charla,
Entonces, un par de conclusiones más desde la perspectiva, pues, de la informática, más de la perspectiva de la ciencia de datos. En primer lugar, pues, esta es digamos, lo que hemos traído ahora, pues, es un caso de aplicación de que todas ¿cómo puedo decir? La verdad, si hay algún, dentro del público, digamos, si hay algún estudiante de informática que se preguntará, bueno, desde la ingeniería informática, era algo puro y duro, yo se pueden utilizar este tipo de tecnología, la minería del texto, procesamiento del lenguaje natural, todo esto que hemos estado hablando, para poder arrojar resultados útiles a disciplinas que a primera instancia se miran pues algo distantes, como son, digamos, la educación, humanidad y todo. Pues la respuesta es que definitivamente que sí, ¿verdad? Entonces, estos resultados pues son resultados estadísticos que lo obtuvimos utilizando técnicas de inteligencia artificial, pero que son altamente útiles para, digamos, análisis de índole humanística, análisis de índole de políticas educativas. Entonces, pues, una de las cosas pues, que a mí siempre me gusta pues, decir es que el potencial multidisciplinario de todo esto es grande, ¿verdad? Es muy, muy grande. Y pues bueno, el otro es hablando un poco acerca de la sociedad latinoamericana, ¿verdad? La cultura digital que tiene la sociedad latinoamericana, que es un tema amplio, ¿verdad? Entonces nosotros pues tendemos a reflejar nuestras costumbres, reflejar nuestros hábitos, nuestra cultura en general a la forma en que nosotros escribimos. Y esto es mucho más en redes sociales. Entonces, cuando, digamos, esto nos provee, digamos, a los cienciistas de datos una fuente invaluable de información, porque, digamos, si nosotros intentáramos hacer este mismo estudio, digamos, a través de medios tradicionales, como pudieran ser encuestas o algo así, entonces se pudieran obtener quizá resultados bastante similares, pero digamos, si nosotros lo hacemos mediante minado de tweets o minado en general de publicaciones en redes sociales, se puede obtener una muestra mucho más grande, se pueden obtener resultados utilizando técnicas sistemáticas que pudieran ser muy difíciles de encontrar si se utilizaran a mano, por ejemplo. Entonces, o si se hicieran de una forma más manual. Entonces, pues por mi parte, pues estas son las dos conclusiones. ¿Verdad? La primera es relevancia del discurso en redes sociales, diferentes temáticas que hace pues, el público general y que pues son oro puro, pues que nosotros podemos pues analizarlas y todo, siempre teniendo en cuenta de ser lo más imparcial posible, sin sesgo, ¿verdad? Y pues lo otro es eso, ¿verdad? Que utilizando estas técnicas podemos lograr encontrar ciertos patrones de comportamiento en grandes cantidades de datos, cosa que fuera pues difícil de no usar estas técnicas. Entonces, pues ahí yo pues animaría, digamos, a todas las personas que nos están oyendo a que le llame tal vez la atención estudiar este tipo de temática, porque pues, ¿verdad? Tienen mucho potencial. Así que bueno, pues por mi parte, esto sería todo, ¿verdad? Pues agradecerles la atención, ¿verdad? Podríamos abrir ahí un par de preguntas, ¿verdad? Si nos desean hacer, veo que ya hay uno en los comentarios. Mauricio, no sé si desea hacer un comentario final. O si no, pues con esto concluiríamos. Muchas gracias a ambos, licenciado Mauricio y licenciado Ronaldo, por su valioso aporte. Procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas. Les solicitamos que si tienen alguna duda, escriban la pregunta completa como comentario en el chat y yo procederé a leerla para que el ponente pueda responder. También comunicar que quienes deseen hacer su pregunta de manera oral pueden encender su micrófono. Entonces iniciemos el espacio de preguntas y respuestas. Creo que ya había uno en el chat, procederé a leerla. Aquí quiero ver, hay una situación. La pregunta que tenían, no sé si pueden reescribirla, que lamentablemente al recargar la página se borró. Creo que sí, lo puedo leer, creo que es la que hizo Oscar Portillo, ¿verdad? Ah, sí, bueno. Ok. Bueno, Oscar Portillo creo que preguntó si este tipo de minado puede tomar en cuenta tweets bloqueados o ocultos. Pues la verdad es que sí, digamos, nosotros al utilizar pues digamos, Twitter, bueno, y también otras redes sociales, también lo puede hacer
bueno, Facebook también tiene Instagram, incluso WhatsApp, solo que WhatsApp cobra. Pero digamos, a través de estas APIs se puede hacer minería la respuesta corta es sí. La respuesta larga es que existen varias formas de minarlo. Por ejemplo, hay una en que se puede minar tweets del pasado. Uno puede darle filtros, es decir, uno puede dar una zona geográfica, es decir, me interesan tweets que contengan estas temáticas, estas palabras, estos hashtags dentro, y uno le da una latitud, una longitud, le da un radio, uno le puede dar una ventana temporal, es decir, desde tal fecha hasta tal fecha. Entonces ahí inclusive nos dan si cada uno de los tweets es respuesta o no, es un hilo o no, es de una cuenta verificada o no, está oculto o no, etcétera. Entonces, todo esto se da pues con un gran montón de etiquetas adicionales, por llamarlo de alguna forma, y pues esa es una de las cosas que uno lo puede tratar, ya sea para limpieza al principio, o inclusive tratarlo como covariables, por ejemplo, si se desea hacer algún modelo, por ejemplo, de clasificación. Por ejemplo, esto lo he visto cuando se desea hacer, por ejemplo, clasificación de spam, por ejemplo. Uno puede hacer covariables utilizando estas etiquetas, por llamarlas así, y uno puede pues ahí clasificar. Entonces, la respuesta corta es que sí, y pues la respuesta larga es esa. Esa es una forma, y la otra forma es minar tweets en vivo, ¿verdad? Que se puede obtener mayor cantidad, pero tiene que ser en vivo, o sea, no se puede acceder al pasado. Y bueno, eso. En la segunda pregunta veo que la hace lógica UES, dice, muy interesante la charla, pues muchas gracias, le agradezco. Los modelos que usaron para calcular el sentimiento eran preentrenados, usaron algún framework como Python o TensorFlow. Nosotros utilizamos, bueno, dentro del lenguaje R, verá, hay una cantidad de librerías. Ahorita mismo no recuerdo exactamente el nombre de la librería, pero lo que hace son comparaciones con diccionarios. Tiene repositorios con miles y miles de palabras relacionadas con los distintos sentimientos, y tiene también el porcentaje, digamos, de relación entre cada una de estas palabras con los sentimientos. Entonces, ahí lo que hace, pues, ciertos conteos, ciertos sumatorios y todo eso. Entonces, más que todo, hace, pues, comparación con diccionarios grandes, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas en que aplicamos, pues, el análisis de sentimiento. Digamos, esa sería como la más básica. Y la otra sería ya meternos un poco a analizar la frase, porque, digamos, no es lo mismo, digamos, que esté, por ejemplo, digamos, que podemos decir la palabra bien, por ejemplo. Entonces uno puede decir, bueno, entonces esta palabra es positiva. Bueno, pero si a esta palabra le antecede esto no está, de pronto eso no está bien, entonces ahí ya bien ya no es positivo, sino que ya es negativo. Entonces ahí ya esto pues tiene que ver ya con el orden de cada uno de los tokens dentro de la frase. Entonces, pues la respuesta corta es no utilizamos Python o TensorFlow, sino que utilizamos otras librerías en R. Gracias. Quiero ver, veo que hay otras preguntas aquí. Preguntan, ¿qué métricas de error se utilizaron para establecer los modelos de clasificación? Bueno, bueno, como tal, digamos, ¿cómo le puedo decir? Para la estimación de, ¿dónde está? Para la estimación del modelado de tópicos, de la cantidad de clúster, digamos, que hicimos, utilizamos estas 4 métricas, que son, digamos, de las más utilizadas. Vea, Griffiths del 2004, Cao-Juan del 2009, Aaron del 2010 y DeVoe del 2014, ¿verdad? Estas, digamos, no quiero entrar mucho en detalle, ¿verdad? Pero lo que se hace es sacar estas 4 métricas. 2 de estas tienen que ser minimizadas, otras 2 tienen que ser maximizadas, y ahí uno puede estimar pues la cantidad óptima de tópicos. Luego lo que se hace es que cada uno de estos tokens se le da la probabilidad de que pertenezca a cada uno de los tópicos, es decir, en este caso se tendría una tabla de 145,000 por 7 filas, ¿verdad? En el que cada una de esas filas tiene pues el token, tiene el lema, tiene el ID del documento, y también tiene la probabilidad de pertenecer a cada uno de estos tópicos, ¿verdad? Y bueno, pues ya más adelante de eso, aparte de eso, pues se puede calcular, digamos, un poco ¿cuál es el nombre? La entropía, creo que se llamaba, que era la probabilidad de que cada una de estas palabras estuviera más cerca entre ellas en el tópico y más lejos de los otros tópicos. No sé si me voy a entender o si respondí la pregunta.
Y quiero ver qué otra pregunta hay. ¿Qué características de clasificación del lenguaje natural se utilizaron para eliminar los rasgos emocionales en los textos? Eh, esa pregunta no entiendo muy bien, no sé si se pudiera reformular un poco, ¿verdad? O no sé si ya la respondí anterior con la de los diccionarios, ¿verdad? Quizá mientras se reformula la pregunta, hay una para ti, Mauricio. Dime. ¿Cuál? No, Bueno, no, aquí no dice, sé desde el dónde enfoque está. social, ¿cómo se caracterizaría un modelo de clasificación cultural? En los comentarios de la llamada. Si gusta, se la ¿Cómo leo se yo. clasificaría? Ok, por favor. Por favor. Desde el enfoque social, ¿cómo se caracterizaría un modelo de clasificación cultural? Bueno, habría que ver si comprendo bastante bien la pregunta, pero digamos que el abordaje humanístico o la participación acá proviene de un marco teórico bastante general. Es decir, cuando yo hablaba de la perspectiva ecológica, es un modelo desarrollado por la psicología, de un autor denominado Avi von Berfener. Este autor lo que planteó ubicadas en espacios, o sea, que es, por ejemplo, existe otro espacio que es estudiante, familia, escuela. Y luego otro espacio que es estudiante, familia, docentes y funcionarios del Ministerio de Educación. Entonces, digamos que lo que orientó esta investigación o este análisis exploratorio es conocer esas interacciones, independientemente de qué o cómo van a interactuar. Entonces, eso fue lo que nosotros nos movió. Solo el hecho de que los actores entren en contacto o se supone que entran en contacto es como el parámetro que guía la investigación. Pero no sé si respondo a su pregunta. Carlos Alberto Arriaza ha levantado la mano. Si gusta, puede activar su micrófono para hacer la pregunta de manera oral o escribirla como guste. Bueno, supongo que no era una pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta para los ponentes? Por cierto, dice Carlos Alberto Silva, sí respondió la pregunta. La última pregunta para Mauricio Erazo fue respondida. No, pues. Bueno, en caso de que no se tengan más preguntas, cerraríamos el espacio de preguntas. Y una vez más agradecer a nuestros ponentes por brindarnos sus conocimientos. Es para nosotros un honor haber contado con una presentación tan excepcional y con un par de profesionales como ustedes, licenciado Mauricio y licenciado Ronaldo. Procederemos entonces a la lectura del diploma, el cual dicta de la siguiente manera. En este caso son dos diplomas, pero voy a proceder a leer uno, el contenido es básicamente el mismo. El capítulo estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador otorga el presente certificado de reconocimiento a Ronaldo Armando Canizales Turcios por su participación como ponente en el webinar denominado Análisis del discurso en redes sociales sobre la relación educativa en tiempos de COVID-19,
entregado en la ciudad universitaria el sábado 14 de agosto de 2021, firmado por el doctor Iván Alvarado, presidente de IEEE Sección El Salvador, bachiller Fernando Torres, presidente del capítulo IEEE GRSSUES, y el doctor Edgar Peña, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Les deseamos muchos éxitos en sus proyectos a nuestros ponentes y muchas gracias por su presencia y participación. También agradecer a nuestros patrocinadores, la Geo y Alpha Geomatics, y la presencia de cada uno de ustedes en este webinar. No olviden que pueden encontrar la grabación de este webinar en el canal de YouTube de IEEE GRSSUES. También les recomendamos conectarse a nuestra siguiente actividad de este día titulada Introducción al Deep Learning a través de Google Colaboratorio, que será un mini taller impartido por el ingeniero David Ernesto Quintanilla Benítez a la 1 p.m. hora de El Salvador por medio de Google Meet. Comentarles que si cuentan con una asistencia del 75% o más en las actividades, podrán recibir un diploma de participación y si residen en El Salvador podrán ganarse promocionales del Congreso en nuestro cierre el domingo el 15 de agosto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como se los mostramos en pantalla, ya que en estas se publican nuestras actividades. Tengan un feliz día. Y no sé, nuestros ponentes tienen algunas palabras adicionales que dar. Claro, muchas gracias, Eduardo. Bueno, si no me quisiera despedir sin nuevamente pues darle muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, un saludo aquí desde la UCA. Y pues eso, ha sido un gusto y pues creo que ha sido pues bastante formativo pues para mi compañero y para mí. Y esperamos pues vernos en siguientes ediciones del Congreso. Un gusto. Sí. Licenciado Mauricio, ¿usted? No, igualmente, muchas gracias por el espacio. Particularmente el hecho de que también aceptaran una ponencia de esta naturaleza. Es como la iniciativa que teníamos con el licenciado Canizales, empezara también a incorporar el ámbito de las humanidades, que de igual manera tiene sus propios congresos particulares, pero que en algún momento también pueden interactuar y aportar conocimientos valiosos para el ámbito en el cual su congreso está relacionado. Nada más, y agradecerles también por la participación. Nosotros también estamos muy honrados de su participación y pues este tipo de temas también nos parecen enriquecedores a nosotros. A pesar de la diferencia de áreas, pues siempre es bueno interactuar con este tipo de nuevas temáticas. Así que les agradecemos mucho de nuevo. Gracias por su tiempo y pues tengan un feliz día. Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos.